participación de las NDCs nos ayuda bastante también a proveer una plataforma de participación a la hora de dar información y vigilar la información. Eso es un elemento participativo en la toma de decisiones del Global Stocktake y platicaremos de ello también más adelante. No me tomo más tiempo, solamente quisiera explicar la dinámica del día de hoy. Tendremos una primera participación de Ana Pérez Catala, como les mencionaba, investigadora del IDRI, uno de los principales y más influyentes think tanks globales. Nos da muchísimo gusto, Ana, tenerte aquí en este evento y agradecemos muchísimo tu participación. También tenemos la participación de nuestro querido amigo Enrique Maurtúa Constantín Diniz. Perdóname, Enrique, me cuesta siempre trabajo pronunciar tu apellido. Enrique, desde es el coordinador del Latin American Hub, Latin American the Caribbean Hub del IGST, en donde desde la Iniciativa Climática de México tenemos el placer de facilitar este proceso y Enrique es quien nos coordina en este esfuerzo. Y después tendremos una sesión, bueno, Enrique nos platicará en dónde estamos en este momento en el IGST, y yo en el transcurso también platicaré sobre qué es el IGST, perdón, Enrique nos platicará sobre dónde estamos con el Global Stocktake y qué sigue de siguientes pasos, y mientras en el transcurso de la sesión yo también abordaré algunos breves elementos para caracterizar el IGST y los diversos grupos y particularmente el Hub de América Latina y el Caribe. Bueno, sin más, le damos por favor la palabra a Ana. Ana, el piso es tuyo hasta por 10, 13, 14 minutos. Tus insumos son súper bienvenidos. Les recordamos a todas y todos que por favor, si tienen algunas preguntas, las puedan ir anotando en el chat, las retomaremos hacia el final de la presentación, perdón, hacia el final de la sección del evento, entonces vamos anotando. Ana, adelante y nuevamente agradecer tu participación. Es un gusto saludar. No, gracias a ustedes y genial, también súper contenta de estar aquí y de poder saludarlos a todos y todas. Voy a compartir una pequeña presentación que he preparado. Espero que se vea bien. ¿Todo funciona? ¿Todo va? Sí, genial. Muy bien, pues como decía ahora Jorge, voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es el Global Stocktake y así pues podemos empezar después la discusión con todos los detalles. Vamos allá, sin más dilaciones. Como ya comentaba Jorge, el Global Stocktake es, aparte de un nombre un poco complicado, el mecanismo que se puso dentro del mismo Acuerdo de París, es concretamente su artículo número 14, y está pensado para ser un mecanismo de una forma que pueda hacer una revisión, ¿no? Si pensamos que el Acuerdo de París fue un texto, un acuerdo que se pensó como a largo plazo, tenía que haber algún momento en que podríamos revisar, estamos yendo en la dirección que toca, no, hay que haber más ambición, etc. Entonces, se revisa la implementación de este acuerdo, sobre todo hacia estas metas a largo plazo que nos contaba Jorge, ¿no? Tanto en mitigación como en adaptación, etc. Y hace falta remarcar aquí que es un tipo de revisión que es colectiva. Es decir, no vamos a decir en esta revisión, oh, es que Europa tendría que hacer más porque está ya contaminando mucho. Y no vamos a señalar a los países, no va a funcionar así, sino que es una revisión de si globalmente el mundo está avanzando hacia la descarbonización que debería, ¿no? Según el mismo Acuerdo de París, este proceso va a tener lugar cada 5 años y el primero, según también marca el acuerdo, empezó en la COP de Glasgow y va a terminar el año que viene en la COP 28 en 2023. Es decir, son unos 2 años que culminan en 2023 que van a terminar esta revisión. El resultado de todo esto será un documento, una declaración política, ahora lo veremos, que debería informar a los países, pero no solo, sino a las partes, también a los actores no estatales, al mundo que está intentando luchar contra el cambio climático,
cómo debería incrementar su acción, incrementar su ambición y también mejorar esta cooperación internacional, ¿no? Los mecanismos, las necesidades, etcétera, 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 ¿no? Os he puesto aquí uno de mis gráficos preferidos. Eso es de Carbon Brief, que hacen muy buena comunicación del cambio climático. Es un medio online inglés. Y creo que esta es un poco antigua ya, pero marca muy bien lo que intentamos que en el Global Stocktake. Y así es que es con una imagen que pueda explicar un poco qué intentamos hacer, ¿no? Si os fijáis, es como una escalera, la escalera de la ambición, ¿no? Que intentamos que esté subiendo cada cinco años. Podríamos decir que empezamos en 2020, ¿no? Cuando entró en vigor el Acuerdo de París, pues cuando se empezó a implementar, y hasta 2025 sería el primer periodo de 5 años. Entonces, en 2025 tenemos que presentar unos nuevos compromisos que sean más ambiciosos, por eso subimos un peldaño esta escalera, y para hacerlo tenemos en medio, en el 2023, este Global Stocktake, ¿no? Entonces es el ciclo de decir, tengo que aumentar la ambición, ¿cómo lo hago? Y es a través de esta revisión en medio de los 5 años. Si miramos hacia el futuro sería lo mismo, ¿no? Cuando ya hayamos hecho esta revisión de los NDCs en 2025, tendremos otra revisión de Global Stocktake en 2028 que nos ayudará a ser aún más ambiciosos en 2030, ¿no? Es un ciclo que en principio va a seguir avanzando hasta que solucionemos el problema del cambio climático. Vale, y así con esto espero que quede claro, ¿no? Por qué ahora estamos en este momento hablando del Global Stocktake, por qué es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Más concretamente, ¿de qué va a hablar el Global Stocktake, ¿no? Tendrá que mostrar qué tendencia estamos tomando en varios temas. En mitigación, es decir, en reducción de emisiones, en adaptación y también en temas de financiación y medios de apoyo. Esos serán los grandes 3 bloques, pero también se tendrán en cuenta otras cuestiones más transversales, que podrían ser toda la parte de negociación de pérdidas y daños, o también la de las medidas de respuesta, lo que se llama response measures en las negociaciones. Y además nos dice que lo que tendrá que tener en cuenta es sobre todo que haya una equidad, ¿no? que haya aportes que consideren esta equidad y que también se haga uso de la mejor ciencia posible, ¿no? Es decir, aquí tenemos el paquete de temas que van a estar discutiendo los países con la participación también de otros actores durante los días en que hayan las sesiones del Global Stocktake, ¿no? De esta variedad dentro de mitigación, adaptación, etcétera, etcétera, etcétera. He añadido aquí también, gracias a que Enrique lo tenía también en una presentación, porque no conocía tan en detalle el tema, pero he visto que también el Global Stocktake lo que está intentando hacer es intentar trabajar hacia considerar la acción no estatal también. Es decir, todo aquello que está pasando más allá de los países, que son los que al final negocian en las Naciones Unidas, ¿no? Más allá, pues, de lo que están haciendo las ciudades, los actores no estatales, lo que están haciendo las regiones, las empresas, etcétera. Se está viendo cómo se puede vincular de alguna forma y se está trabajando con los mecanismos que ya existen dentro de las mismas Naciones Unidas, para ver cómo se considera, cómo se trabaja, etcétera, etcétera. Así que me parece muy interesante que este sea el caso. Vale, finalmente, lo que es un poco más complicado es el detalle exacto de qué fases tiene el Global Stocktake, ¿no? Os decía, va a durar 2 años, entre finales del año pasado y finales del año que viene. Y tiene 3 fases que ahora os explicaré como un poco en abstracto, y sé que Enrique luego os explicará justamente dónde estamos ahora, ¿no? Hay una fase que se dedica a recolectar información y a prepararla, es decir, hubo una llamada por parte de Naciones Unidas donde se pidió enviar documentos, enviar informes, enviar ideas que nos sirvan para entender dónde estamos ahora en cuanto a misiones, en cuanto a adaptación, etcétera, 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 ¿no? Desde todas estas entregas que hicieron diferentes actores, que están todas publicadas en la web, se han hecho varios resúmenes, ¿no? Como para destilar información de dónde, pues, en qué momento nos encontramos. Toda esta documentación va a servir para hacer una parte más de
de diálogo, que se llamaría la evaluación técnica, que esto es lo que vamos a ver ahora, que va a empezar la semana que viene, que es una discusión alrededor de una mesa, o como nos lo queramos imaginar, entre países, expertos, diferentes actores, para empezar a hacer este balance. Estamos yendo a la dirección que toca, estamos acercándonos a los objetivos del Acuerdo de París, etcétera, etcétera. Finalmente, cuando se haya terminado toda la parte de información y de discusión, va a haber una parte de consideración de resultados, que es el componente como más político, enfocado en que, pues, los tomadores de decisiones puedan después utilizarlo para mejorar los NDCs o hacer más acción o apoyar la cooperación internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a terminar poniendo un gráfico que explica un poco más cómo funciona esto en el tiempo, porque si no es un poco extraño. Podéis ver, he puesto los años arriba y diferentes de los eventos que hay relacionados con las Naciones Unidas, ¿no? Pues ahora vamos a la sesión de Bonn, que es el SB 56, después vamos a la COP27, después el SB 58 también en Bonn y finalmente la COP 28. Y aquí es cómo van a funcionar los diferentes elementos. Es decir, la recolección de información ya empezó a principios de este año y va a seguir hasta mediados de 2023. Y hay varios momentos, que se llaman momento 1, momento 2, momento 3 en este gráfico, donde van a hacer el resumen de la información, los informes de síntesis que hay en este gráfico. Por lo tanto, todo lo que se entregó hasta el 1 de marzo, que era la primera fecha límite, ya se resumió, después va a haber una segunda entrega hasta el 7 de agosto, después la tercera hasta el 5 de marzo, y pues todos estos resúmenes que se hacen son los que después van a influir en el diálogo técnico, y también puse los informes del IPCC, que realmente pues la ciencia va a jugar aquí también un papel importante. El diálogo técnico, como decía, empieza la semana que viene en Bonn, en este SB 56, ¿no? el 56, y vamos a tener el primer diálogo, pero va a haber también un segundo y un tercero en las siguientes negociaciones. Es decir, no es que cada fase solo sea una vez, sino que bueno, van pasando hasta 3 veces de forma un poco simultánea. Todo el diálogo técnico, una vez termine en la sesión de Bonn del año que viene, se va a llevar a cabo todo un informe de síntesis, que es el que va a llevar a esta parte final en verde que he puesto, que es la consideración final, la parte más política, ¿no? Que tiene que darnos los resultados finales del Global Stocktake. Por lo tanto, y con esto termino, vemos un poco que es un proceso largo, ¿no? Que tiene muchos puntos diferentes donde podemos influir a nivel pues, de conocimiento que tengamos o de propuestas que queremos hacer, y que tiene como diferentes elementos que tenemos que entender para ver bueno, pues cómo realmente tenemos el mayor impacto, ¿no? Y hasta aquí. Yo encantada de tomar cualquier pregunta o cualquier parte del debate y seguimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muy útil, súper clara y además muy en tiempo, en los 10 minutos que habíamos comentado que se podía utilizar. La verdad, te hubiéramos dado más. De tan interesante la presentación que amablemente nos compartes. Y hay una pregunta muy interesante en el chat que yo quisiera guardar para un poco más adelante, Ana, pero para que la vayas por favor anotando. Nos comenta Javier Dávalos si la medición en el Global Stocktake es sobre las NDCs, los planes, o sobre la implementación de las NDCs, las acciones reales. Le comentaba a Javier, es una pregunta interesantísima porque está precisamente en la discusión. Entonces, Ana, te pedimos por favor que vayas guardando algunas reacciones a esta pregunta y por favor todas y todos siéntanse en la libertad de poder ir haciendo preguntas o compartir información como nuestro estimado amigo Antonio Ouro, que nos comparte desde el CDP un documento de referencia también muy interesante al respecto. Siéntanse libres de utilizar este webinar también como un espacio para de forma dinámica para el intercambio, para el networking. Es muy bienvenido. Y precisamente es esta característica, y retomando uno de los puntos que apuntabas hacia el final, Ana, de la importancia que tiene el Global Stocktake como un mecanismo participativo. Esto es muy relevante
porque en el marco de la conferencia Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de las negociaciones de la COP y de las discusiones técnicas que ahora se van a llevar a cabo en las sesiones de los órganos subsidiarios, tanto el técnico como el de implementación, uno de los elementos que siempre han estado en el centro es cómo participamos los actores que no somos países, los non-parties, ¿no? Y hemos tenido pues algunos mecanismos que se han discutido al interior de la conferencia de las COP, entre ellas la participación de observadores de la sociedad civil en las discusiones o en la mayor parte de las discusiones de la COP y de los órganos técnicos y de implementación. Pero la inclusión del Global Stocktake y la apertura que hay de la conferencia Marco a recibir insumos de parte de actores no gubernamentales o de los non-parties abre una puerta inmensa para la participación. Y eso a mí me parece muy relevante porque es no solamente una participación puesta en un momento del tiempo o en un momento de la historia, sino es una participación, como Ana nos mencionaba, que es un proceso. Y eso es una virtud. Es un proceso que va recogiendo en distintas etapas que nos explicó Ana muy bien y Enrique más tarde hará mucho más énfasis en dónde está ese proceso de manera más concreta, pero son distintas etapas en donde se puede participar. Por supuesto que como en cualquier proceso, en el arranque ha habido una serie de intercambios muy ricos y discusiones muy valiosas sobre cuáles son las reglas de participación de ese proceso, quién participa, cómo participa, bajo qué formatos, en qué líneas, y se hicieron una serie de distintos insumos, unos submissions que ya nos platica Enrique, pero este proceso, yo resalto su característica de duración en el tiempo, pero además otra virtud que nos recordaba Ana del proceso del Global Stocktake es que es cíclico. Es decir, esto se va a repetir cada vez que se repite o que se viene el ciclo de la renovación de las NDCs. Y esto es muy importante porque además de ser participativo en el tiempo y cíclico, atiende el corazón de la parte de implementación de uno de los componentes del Acuerdo de París, que son las NDCs, y que desde la perspectiva de abajo hacia arriba tiene la función, las NDCs, como ustedes, todas y todos ustedes saben, de identificar no solamente los compromisos, sino también ir aterrizando la implementación. Y el Global Stocktake tiene un increíble campo de incidencia en ese sentido, y por lo tanto, si participamos todas y todos, pues tenemos en ese sentido, ampliamos la capacidad de incidencia, o en nosotras radica ampliarlo. Ahora, ¿cómo participar? Bueno, ya nos platicará Enrique sobre los submissions, etcétera, pero uno de los distintos esfuerzos colectivos es el Independent Global Stocktake, ¿no? Que es lo que yo quisiera platicarles en unos breves minutos. El Independent Global Stocktake, y disculpen nuevamente por utilizar acronismos y palabras en inglés, es que así se han hecho se han configurado los nombres de las iniciativas, pero es el balance global independiente, déjenme poner esos términos. Es un consorcio que se creó desde el 2000, a mediados del 2018, por distintas organizaciones de la sociedad civil, think tanks, expertos, expertas e integrantes de la academia, a nivel global, y también de organizaciones del sur y de organizaciones del norte, que tienen por objeto apoyar precisamente los esfuerzos del balance global, ¿no? Del Global Stocktake. El Independent Global Stocktake, en ese sentido, y en unos momentos les podemos poner con mucho gusto los enlaces en el chat. El Independent Global Stocktake es un grupo independiente, es una coalición de distintos actores no gubernamentales independientes que tiene, por supuesto, apoyar estos esfuerzos de transparencia, pero también apoyar, como mencionábamos, el balance global, ¿no? Haciendo, por supuesto, o partiendo desde la corresponsabilidad que tenemos como sociedad civil de participar en este proceso que Ana nos describía de forma muy clara, que es el balance global, ¿no? El Global Stock. Entonces, necesitamos nutrir
¿Cómo nutrimos y cómo participamos? Pues el Independent Global Stocktake propone un espacio, una plataforma de interacción de las distintas coaliciones, organizaciones de la sociedad civil para poder apoyar estos esfuerzos a través de grupos de trabajo y de grupos de trabajo regionales o de grupos de trabajo técnicos y de grupos regionales que buscan promover la participación. Los grupos de trabajo técnicos dentro del Independent Global Stocktake, y si por ahí, Rafa, tú puedes, por favor, apoyarnos en poner el enlace en el chat, te lo agradeceré muchísimo, el del IGST. Los grupos de trabajo del IGST es el de mitigación, que busca identificar las formas cómo se puede consolidar o reducir las brechas entre lo requerido y lo existente, cómo se pueden de forma muy concreta avanzar en el progreso real de la mitigación para poder reducir las emisiones en el marco de lo requerido por el Acuerdo de París. Y esto se hace muy relevante considerando que después de la COP26 en Glasgow, aún en el supuesto de cumplir con todos los compromisos de las NDCs y con los compromisos paralelos a las NDCs por parte de otros actores no gubernamentales, el sector privado, etcétera, bueno, la trayectoria de emisiones nos coloca en un escenario de incremento de la temperatura de 2.7 grados centígrados. O sea, todavía tenemos una brecha de emisiones muy, muy amplia de entre 20 y 24 gigatoneladas de CO2 equivalente que tenemos que reducir anualmente de forma adicional a todos los compromisos existentes, en el supuesto de que los compromisos se cumplan a cabalidad, y ahí tiene todo que ver la pregunta que nos mencionaban hace rato en el chat. Entonces, el grupo de mitigación del IGST busca generar estos insumos, este pensamiento de avanzada con participación de actores de todo el mundo, para ver cómo avanzar en este progreso real. Otro grupo de trabajo del IGST es el de adaptación, que tiene entre sus distintos enfoques e intereses, por supuesto, es el de cómo buscar además fortalecer la participación del sector privado, entender y fortalecer la participación del sector privado frente a la resiliencia requerida en materia para atender la emergencia climática que estamos viviendo. Tenemos un subgrupo también de trabajo, un grupo de trabajo sobre equidad que busca apoyar a los grupos, pero también al entendimiento de cómo ir aterrizando de forma operativa y de forma muy concreta, instrumental, el principio de equidad establecido en el Acuerdo de París, que está en el centro de la discusión y no nos parece menos importante, es uno de los aspectos más relevantes que tenemos en puerta, y hay un grupo dedicado solamente a pensar cómo ir aterrizando esto. Y finalmente el grupo de trabajo de financiamiento, que es un grupo de trabajo que apoya, por supuesto, identificar cómo pueden mejorarse los flujos y la conexión entre los flujos existentes de cambio climático y lo requerido desde la perspectiva también de demanda con los objetivos de largo plazo, incluyendo el tercer objetivo de largo plazo del Acuerdo de París, y también identificar cuáles pueden ser los puntos de referencia clave, los famosos benchmark en materia de financiamiento climático, para poder ir trabajando también de forma colectiva en apoyar estos esfuerzos. Además de estos grupos de trabajo técnico, el IGST tiene 3 grupos de trabajo regionales. El grupo de trabajo del sureste asiático, el grupo de trabajo de África del Este y el grupo del oeste, perdón, y el grupo de trabajo de América Latina y el Caribe, que desde la Iniciativa Climática de México tenemos el increíble gusto de facilitar y de poder apoyar en el IGST para su consolidación. El Hub de América Latina, o este grupo de América Latina y el Caribe, tiene por objeto apoyar precisamente la articulación de los diversos procesos y de un proceso consultivo, de un proceso participativo en América Latina y el Caribe, para ir articulando los diversos esfuerzos que puedan ir atendiendo los requerimientos del Global Stocktake por un lado, pero por el otro también ir posicionando en nuestra región de América Latina y el Caribe la importancia que viste
el Global Stocktake y la posibilidad que tenemos a partir de ese instrumento de ir participando en las decisiones en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas de Cambio Climático, que es súper relevante. Entonces, nos interesa ir posicionando el tema entre todas y todos los actores, entre las diversas redes, grupos de trabajo, etcétera, por un lado, y segundo, ir articulando estos esfuerzos en la medida y generando estas capacidades o este entendimiento de forma colectiva y después ir articulándonos de cara a poder ir generando insumos que nos permitan ir ofreciendo apoyo a este Global Stocktake. Por ahí va los esfuerzos del grupo de América Latina y el Caribe del IGST, Enrique Maurtúa, perdón, coordina y además facilita ICM en toda esta región. Tenemos distintos o tres momentos, tres espacios de trabajo, ¿no? Por supuesto están las actividades como esta, que son actividades muy amplias. Tenemos un boletín. Les pediremos por favor que puedan ustedes ya sea inscribirse en la página web que ya nuestros colegas nos pusieron en el chat, o nos pasen por favor sus datos, los anoten en el chat aquí paralelo y con mucho gusto retomamos sus contactos para mantenerles al tanto sobre los procesos de Global Stocktake por un lado, pero y las novedades, pero también sobre lo que va haciendo el Hub de América Latina y el Caribe. Entonces tenemos parte de difusión. Después tenemos una comunidad epistemológica que busca generar un cuerpo crítico al interior de nuestra región de América Latina y el Caribe para poder ir articulando los distintos esfuerzos, para poder conocerlos, para poder ir divulgando lo que se necesita, pero ir articulándonos en lo que sí se tiene y en lo que necesitamos generar para poder participar como región de forma más efectiva en este proceso del Global Stocktake, y finalmente tendrá necesariamente que el ciclo de la política del Global Stocktake pues tener un impacto en algún momento en incrementar la ambición y una efectiva implementación en nuestra región de América Latina y el Caribe. Y el tercer cuerpo pues es un cuerpo de un grupo de trabajo, de tarea, que por supuesto que desea participar, con mucho gusto conversamos, pero este grupo de trabajo de tarea pues tiene por objeto el poder ir generando una serie de documentos, ir generando una serie de productos que ustedes ya algunos pueden encontrar en nuestra página web. Partimos desde la parte de inclusión, en ese sentido, para poder elaborar este diseño y los objetivos, se hizo todo un trabajo de identificar las necesidades en la región a través de entrevistas estructuradas y a profundidad con las principales redes y varios actores en América Latina y el Caribe, y a partir de ahí generamos esta propuesta que por supuesto siempre está en alimentación. Desde esa perspectiva, les invitamos a todas y todos ustedes a continuar articulándonos en función de los procesos que vienen y que se necesitan en nuestra región de América Latina y el Caribe para poder atender los retos que ya nos explicaba, que tiene el Global Stocktake y que Ana hace unos momentos nos explicó de forma súper clara y maravillosa. Entonces, yo dejo aquí por esta explicación de la IGST para irnos hacia el siguiente paso de esta sesión, que es en dónde estamos en ese sentido en el proceso del Global Stocktake, cuáles son los elementos muy puntuales y qué sigue. Y después de esta intervención de Enrique ya podemos entrar a una discusión y les invitamos nuevamente a poner sus preguntas y comentarios en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, Q&A, aquí en la plataforma Zoom. Entonces, Enrique, el piso es tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y un placer estar con todas las personas que nos acompañan hoy. La verdad que genial ver varios nombres conocidos y compartir con Ana este evento. Así que bueno, ahora les voy a compartir una breve presentación para ver un poco, en función de todo lo que nos habló Ana hace un ratito, de qué se trata este Global Stocktake en el marco del Acuerdo de París, o este Global Stocktake, este balance global del Acuerdo de París. Bueno, ¿en qué situación estamos? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora?
Entonces, aquí simplemente les voy a compartir un gráfico, que es el gráfico que comparte Naciones Unidas en su página, sobre el Global Stocktake, que se lo ve muy complicado. O sea, yo entiendo que son un montón de dibujitos y un montón de siglas, pero bueno, eso es muy característico de la negociación climática. Aquí se ven eso que tan claramente y de manera tan simplificada nos mostró Ana. Bueno, acá está de manera mucho más compleja. Ahí está con el número 1, esa parte de información y preparación, con el número 2 en el centro de la pantalla, esta evaluación técnica, y con el número 3 en verde, ahí abajo, la consideración de los resultados. En este momento estamos entrando en la fase de evaluación técnica. Esta evaluación técnica que va a empezar con estos diálogos, y por eso todo esto lo marqué con ese recuadro rojo, que SB56 es la reunión que va a empezar la semana que viene, es la reunión de Naciones Unidas, la preparatoria, la interseccional de todos los años, que va a dar comienzo al primer diálogo técnico. Como ven, en toda esta complejidad hay mucha información que tiene que entrar en este proceso. Y ahí, en ese sentido, este año ya concluyeron los trabajos y las presentaciones de los grupos de trabajo del IPCC, que lo pueden ver ahí. Más adelante en el año vendrá el reporte de síntesis del IPCC, eso también tiene que entrar en consideración. Y, por supuesto, diferentes instancias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Hasta ahora lo que tenemos es que hay facilitadores de este proceso. Este proceso se facilita con dos cofacilitadores que están a cargo de todo el proceso del Global Stocktake en general. Y ellos prepararon este non-paper. Entramos en todas estas jergas o nomenclaturas de la convención, ¿no? O sea, el non-paper no es un documento de decisión, no es un borrador, es un documento que simplemente sirve para el trabajo. Entonces, esta propuesta que hicieron los facilitadores está basada en preguntas que idealmente van a poder guiar todo este proceso de interacción de esto que comienza la semana que viene. ¿Qué comienza la semana que viene? ¿Cuál es la clave de este proceso de evaluación técnica? Los diálogos técnicos. Los diálogos técnicos son una conversación entre las partes, expertos en diferentes temáticas y observadores. En ese sentido, la idea es poder tener un entendimiento conjunto de cómo se está aplicando el Acuerdo de París y ese progreso hacia el propósito de sus objetivos de largo plazo sobre la mejor información científica disponible. Esto es muy tomado del acuerdo literalmente. Y ahí simplemente les puse una imagen de lo que es el título de ese documento, de preguntas guía de los cofacilitadores del componente de la evaluación técnica del primer Global Stocktake. Esto lo pueden encontrar en la página de Naciones Unidas. La página de la convención tiene una sección específicamente dedicada a el Global Stocktake. Ahí pueden encontrar toda la información, el proceso, incluso un videíto muy simpático que explica también el proceso. Pueden encontrar todas las decisiones vinculadas y, por supuesto, toda la información que viene para la próxima reunión en la semana que viene. Previo a esto, este proceso, como Ana les explicó hace un rato, este proceso empezó hace ya un año, por lo menos, en donde ya los países están invitados a presentar submissions. Para quienes no saben, submissions son todas las presentaciones, todos los insumos o aportes que pueden hacer los países y los observadores para el proceso de negociación climática. Es un proceso formal, se presentan documentos, hay una plataforma específica, el portal de submissions de la convención, y ahí se pueden subir justamente todos los aportes para este proceso. Como dice ahí este slide, o sea, 3 meses antes de cada diálogo técnico está abierto para hacer una de esas presentaciones.
Muchos países, muchas organizaciones ya hicieron presentaciones hasta febrero de este año y probablemente con miras al próximo diálogo técnico que va a ser en la próxima COP, seguramente hasta agosto va a haber una apertura para recibir más de estas submissions. Yendo a estos diálogos técnicos que van a ocurrir ahora, estos diálogos técnicos son 3. Uno en junio, el que de la semana que viene, otro en noviembre durante la COP de Egipto y otro en junio de 2023. Son las 3 instancias previas de diálogo y de evaluación técnica de este proceso. Para explicarles básicamente cómo arrancan, un plenario de apertura, un plenario de cierre, y la dinámica está tratando de ser relativamente innovadora. Recordemos un poco cómo es el espacio de negociación. La idea es tener mesas redondas, que son 3, una específicamente sobre mitigación, a la cual se le agregan temas de medidas de respuesta, que es un tema muy interesante, que tiene muy larga data en la historia de la negociación, que tiene que ver con los efectos adversos de la respuesta al cambio climático, de las medidas de mitigación en particular. Por otro lado, una segunda mesa que se focaliza específicamente en adaptación y daños y pérdidas, y una tercera mesa que habla específicamente de las medidas de implementación, o los medios de implementación, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con financiamiento, transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades. A estas instancias se le agrega un World Café. Muchos conocerán un poco esa dinámica de diferentes presentaciones en donde la gente va rotando y puede generar interacciones. ¿Cuál es la idea? Justamente maximizar el intercambio y maximizar la facilidad de incorporar toda esta información. Recordemos que tenemos 195 países distribuidos en todo el mundo y agrupados en diferentes bloques con diferentes situaciones y muchos temas que tienen que ser evaluados. Entonces, es muy importante ver cómo este primer diálogo técnico avanza sobre una cantidad de temas muy grandes. Imagínense que en estas instancias van a participar expertos del IPCC, donde harán presentaciones y síntesis sobre el último reporte, los países sobre contextos nacionales y aportes en relación al progreso o no de las medidas, y un montón de temas adicionales que ustedes ya se imaginarán alrededor de implementación, acceso a los fondos, impactos climáticos y mucho más. Entonces, esto para sintetizar justamente qué es lo que va a ocurrir la semana que viene y qué día va a ocurrir cada cosa. Los días claves de la semana que viene van a estar alrededor de el jueves y el martes. O sea, jueves de la semana que viene y martes de la semana que le sigue, en donde ahí serán los plenarios de apertura y cierre, y en el medio van a ocurrir las mesas redondas en las que van a estar participando diferentes expertos, y este World Café que va a estar hacia el final del día viernes, en donde los países van a estar, los países y los observadores vamos a estar intercambiando información alrededor de esto. En mi caso particular, tengo el privilegio, el honor de haber sido seleccionado también para participar en estos diálogos técnicos, en estas mesas redondas. Así que bueno, como parte de este proceso que Jorge mencionaba, como representante del IGST, la idea es también tener una voz allí que también hable, en nuestro caso en particular, en nombre de la región latinoamericana y el Caribe, y poder justamente contribuir y hacer estos aportes en ese proceso. Esto es es muy importante justamente porque tenemos el conocimiento y la experiencia de que el proceso de negociación no siempre se abre muy fácilmente. Hay mucha restricción de la participación de la sociedad civil, y este proceso de Global Stocktake, de balance global del progreso del Acuerdo de París, tiene que ser inclusivo, tiene que tener la participación de todos los actores, y es por eso que todos estos espacios tienen que poder ser ocupados en la medida que se pueda. Y ahí es donde justamente los invito nuevamente a que toda esta información, todo lo que ustedes quieran, necesiten o quieran compartir en torno a este proceso, obviamente podemos colaborar para que esto llegue de alguna manera. Así que
Desde ese lugar, este proceso, este primer diálogo técnico va a ser muy importante, porque es el primero, así que probablemente vaya que ir acomodando varias cosas en el camino. El predecesor de todo esto es el diálogo de Talanoa, que ocurrió en 2017, y que, bueno, tenía otra connotación y no tenía el impacto en el acuerdo global, que hoy sí está vigente y que tiene que generar diferentes resultados con el objetivo fundamental de poder mejorar el nivel de implementación y el nivel de ambición climática para la próxima ronda de NDCs de 2025. Así que bueno, dejo la presentación aquí. Cualquier cosa estoy disponible para preguntas. Muchísimas gracias, Enrique, y bienvenida de nuevo, Ana, al panel virtual. O sea, si estuviéramos en físico, estaríamos sentados en las clásicas sillas, ¿verdad? Pero precisamente replicando ese esquema del fishbowl, de poder tener sillas, invitamos a quien quiera sumarse para preguntas y respuestas a tener su cámara, si lo desean, si no, no pasa nada. Tenemos ya una muy buena pregunta y una participación en espera. Reitero la pregunta de Javier Dávalos. ¿La medición en el Global Stocktake es sobre las NDCs planes o sobre implementación de las NDCs acciones reales? Ana, Enrique, les pediría atenderlas, pero antes de ello, quisiera por favor también dar la palabra a Andrés para que nos comparta por favor su pregunta. Andrés Araya. Ya no hay Andrés Araya. Bueno, Ana, Enrique, por favor. Respondo y si quieres añadir, Enrique, por favor. La verdad es que a qué estamos respondiendo, ¿no? A qué responde el Global Stocktake depende de una serie de preguntas que han preparado los cofacilitadores y también no sé cómo se llaman, los co-chairs, que son los que como ven un poco cómo funciona este proceso, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue pensar una serie de preguntas a las cuales vamos a intentar dar respuesta con el Global Stocktake, con este balance mundial, y se divide en diferentes secciones. Hay preguntas que son más transversales, hay que se enfocan más en mitigación, hay que se enfocan más en adaptación. Entonces, concretamente con la pregunta que nos hacían, ¿no? Que nos hacía Javier sobre cómo se mide exactamente o qué es lo que estamos viendo, hay preguntas concretas que van más encaradas a los NDCs y hay preguntas más concretas que van en general a pues la concentración de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera. Entonces, de alguna forma estamos viendo las dos cosas. La respuesta supongo que se va a dar gracias pues, al debate que se va a tener en los diálogos técnicos que empiezan la semana que viene, pero también con las entregas, ¿no? Que ya se han hecho de documentos. Entonces, imagino que hay documentos como los NDCs que van a ser entregados directamente y por lo tanto vamos a analizar pues, cómo de ambiciosos son, etcétera, cosa que ya se viene haciendo, pero también se van a entregar informes como por ejemplo el del IPCC, pero otros informes también científicos que nos digan pues no es suficiente porque seguimos teniendo una concentración muy alta de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Vamos a ver las dos cosas. Sí que hay algunas entregas, al menos desde IDRI hemos hecho una que intenta mirar un poco a la implementación, es decir, los países, vale, han hecho una propuesta pues de objetivos de reducción, por ejemplo, pero han puesto ya, han preparado ya una serie de condiciones para que esto se implemente, ¿no? Como técnicas, como sociales, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, es una de nuestras contribuciones, pero entiendo que, bueno, que las preguntas y las respuestas van a ser diferentes, depende de la información y depende de cómo sea el debate finalmente en la negociación. Sí, un poco abstracto, pero creo que más o menos respondo a la pregunta. No sé si Enrique querías añadir alguna cosa. Creo que estuvo muy claro y la clave está en estas preguntas de los cofacilitadores, porque justamente ahí se habla específicamente de qué se puede reportar sobre el progreso de las NDCs y qué se puede reportar
sobre lo que es las estrategias de descarbonización de largo plazo y qué se puede mencionar y tener en cuenta a la hora de acelerar los planes de mitigación y adaptación. Siempre, justamente por el objetivo del artículo de Global Stocktake, siempre vinculado con el objetivo del Acuerdo de París. El objetivo del Acuerdo de París es limitar la temperatura global a 2 grados centígrados con la tendencia a 1.5 y tiene sub-ítems que incluyen la resiliencia y que incluyen justamente los medios de implementación y la alineación de los mecanismos financieros con la descarbonización y la resiliencia. Así que bueno, es mucho más que simplemente medir si las NDC se cumplen o no, o por lo menos eso se intenta. Muchas gracias, Ana y Enrique. En lo que van llegando más preguntas, yo tengo 2 para ustedes. No quiero poner aquí en el spot con preguntas complicadas, pero una tiene que ver con el contenido y otra con el proceso. La parte del contenido, ¿cómo pareciera que nos estamos enfocando principalmente en el Global Stocktake, en el componente de NDC y medios de implementación de la NDC o para la NDC, pero originalmente el Global Stocktake también tiene la función, porque está en los objetivos, el poder apoyar los esfuerzos de implementación del Acuerdo de París. O sea, tiene las dos cosas, o sea, tiene los objetivos de largo plazo y tiene la implementación del Acuerdo de París, son las dos. ¿Cómo ustedes perciben existe un desbalance o es una percepción que yo tengo desde mi desconocimiento hoy? Eso en cuanto a contenido. Y la segunda en cuanto a proceso, ¿qué oportunidades ven ustedes cómo perciben que los diversos países podrán adoptar las recomendaciones, bueno, las recomendaciones o el stock take, ¿no? O sea, el estado que marque este propio mecanismo y cómo acelerar o cómo poder apoyar los esfuerzos para que esto sí sea útil en la determinación o en el incremento de la ambición para las NDCs. Perdón por esa pregunta así tan abstracta, pero de verdad yo tengo todavía como dudas en cuanto al proceso general, en cómo vamos a traducir un balance global con la adopción de NDCs más ambiciosas, porque son determinadas nacionalmente, ¿no? Tengo duda en cómo se hace este puente y me gustaría mucho escuchar sus percepciones a esta pregunta que no sé si tenga respuesta, la verdad. Adelante. Bueno, a estas 2 preguntas. Ana, si gustas, por favor, y Enrique, con gusto. Voy. Me encanta la pregunta. Es una que yo también me estoy haciendo bastante, sobre todo esta parte segunda, ¿no? De cómo realmente los países van a hacer algo útil con esto, ¿no? Van a recibir mucha información, seguramente un mandato político que veremos cómo de concreto es, pero cómo salen de esto, ¿no? Cómo lo implementan. Y para mí es muy importante entonces pensar cómo tiene que ser un proceso que realmente sea útil para los países. Y aquí entraríamos como más en detalle en cómo se organiza tanto la recolección de información, pero también el diálogo técnico, ¿no? Si siempre estos mecanismos, imaginemos ya en la semana que viene en Bonn, si siempre se quedan hablando de temas como más grandes, más superficiales, para esto las sesiones de negociación en general ya tienden a hacer eso, ¿no? Como no tenemos por qué solo encasillarnos de vamos a hablar de mitigación y de una forma súper abstracta o ahora de adaptación, ¿no? Es mucho más interesante si podemos ir a temas más profundos que muchas veces van a ser transversales, se van a mezclar una cosa con la otra y los facilitadores ya lo contemplan. Pero entonces podríamos estructurar, seguramente este primer diálogo, ¿no? Porque ya va a suceder y vamos a aprender del primer diálogo, pero quizá en el segundo pues ideas un poco más concretas, que sean pues, cosas que puedan servir de palanca para accionar ciertas transformaciones, ¿no? ¿Qué es aquello que necesita un país
para realmente empezar a actuar. Y así podemos hablar de cosas más concretas que no simplemente cosas más de un target de mitigación que dice el NDC, ¿no? Como cosas más que a veces son sectoriales, que a veces son hablando de transiciones concretas, o de industria, de transporte, etcétera, 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 ¿no? Creo que si conseguimos encontrar una forma de organizar la discusión que sea un poco más útil, no sé, se me sale la palabra útil, pero entendéis lo que me digo, más concreta, esto nos va a dar diferentes resultados y que pueden ayudarnos, nos pueden acercar más a un espacio de encontrar soluciones y no solo de debatir. Y para eso, para mí es muy importante que haya una participación no solo de los países, sino también de toda la sociedad civil, ¿no? Y aquí pongo pues no state actors en general, hablamos desde la parte más de empresas hasta la parte más de sociedad civil, como de organizaciones, etc. ¿Por qué? Porque si empezamos un análisis que viene desde abajo, entendemos mucho más bien las necesidades. Si os pregunto ahora, pues en México o en Argentina, ¿qué es lo que hace falta a nivel de gobernanza, a nivel técnico, a nivel financiero, etcétera? Es más fácil identificar tanto las cosas que faltan como los actores, cuáles son las barreras, cuáles son las capacidades. Y entonces, este análisis puede compartirse a nivel global, seguramente será compartido con algunos actores y podrá llevar algunas soluciones que lleven a la cooperación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para mí la solución es diversidad de voces, diversidad de actores y sobre todo que sea muy, muy granular, no sé, en inglés lo llaman así, ¿no? Que sea detallado, que podamos ir un poco a la profundidad para que las soluciones sean un poco más realistas a la hora de implementar los NDCs. Y ojalá, ¿no? Ojalá cuando lleguemos al final y ya estemos en la COP28 y salgamos con el final del Global Stocktake, los países digan, hostia, es que he aprendido cosas que me han llevado ahora a poder diseñar da igual, mejor NDC, ¿vale? Porque sea un mejor target, un mejor número en tu reducción, pero también una serie de políticas, una cooperación, algo un poco más detallado en este sentido. Vale, y estoy dejando la otra pregunta para Enrique y así dejo de hablar un rato. Gracias, Ana. En realidad, la primera pregunta me costó entendértela, porque, o sea, si me la podés simplificar, o sea... Sí, no, yo no me expresé bien, Enrique, querido. El objeto del Global Stocktake no solamente es apoyar la evaluación de los objetivos de largo plazo, también es apoyar la evaluación, apoyar a la conferencia para la evaluación y mejora de la implementación del propio Acuerdo de París, que va más, que no, o sea, porque el Acuerdo de París no solo es los objetivos de largo plazo, o sea, son muchas cosas, ¿no? Son muchos instrumentos, son procesos diversos, y el Global Stocktake o sea, yo recuerdo perfecto que parte del objeto son esas dos. Y mi percepción es que nos enfocamos mucho, por obvias razones que no critico, al proceso del cumplimiento de los objetivos de largo plazo, y no necesariamente a la implementación del Acuerdo de París, que contiene instrumentos muy relevantes para el propio cumplimiento de los objetivos de largo plazo también, pero que no atraviesan necesariamente la NDC, ¿no? O sea, el marco de transparencia reforzado, artículo 6, pérdidas y daños, el objetivo de adaptación. O sea, hay mil cosas que podríamos ahorita desglosar de los retos que tiene el Acuerdo de París de implementarse cabalmente. Por ahí va mi pregunta. Yo siento un desbalance, pero es posiblemente que yo no lo esté entendiendo bien, ¿no? Bueno, ahí, a ver, en ese sentido, simplemente me parece que también es importante, aunque todos tenemos este dilema de que justamente se nos acaba el tiempo, de que la acción tiene que ser cada vez más sólida, cada vez más contundente, también tenemos que entender que este es el primer Global Stocktake y que va a haber mucha prueba y error, eso es seguro. O sea, estas preguntas de los co-chairs,
esta estructura de diálogo, las mesas redondas, o sea, el tiempo, lamentablemente, el tiempo nos va a decir si fue la manera correcta de hacer este proceso o si necesitará mejorarse para el próximo Global Stocktake, por ejemplo. O para el próximo diálogo técnico, o sea, en el corto plazo. Y ahí yo creo que también, si lo expandimos hacia el Acuerdo de París mismo, es muy importante entender eso. Todavía no tenemos los BTRs, o sea, los Biennial Transparency Reports, que es el mecanismo de transparencia, el mecanismo de reporte de los países. Todavía ningún país hizo uno. Entonces, estamos arrancando este primer proceso de evaluación sin tener completamente en su lugar todos los mecanismos del acuerdo. Entonces yo creo que va a haber mucho reacomodamiento en el proceso y claramente hay que prestarle atención porque este Global Stocktake posiblemente pueda dar cuenta de esas cosas. Ahora, sí creo que es importante que todo esto se traduzca, como decía Ana, en acciones concretas y que realmente poder mantener el foco en estas cosas. Este proceso es un proceso bien complejo. Este proceso es un proceso que realmente es difícil, muy amplio, y ahí es muy importante poder mantener el foco, poder por lo menos guiarse con estas preguntas, este proceso, y después ir mejorándolo lo mejor posible. O sea, creo que ahí es muy importante tener esa apertura, porque es muy fácil decir, esto no está saliendo bien y demás, pero creo que ahí hay que poder sostener un poco esa paciencia para ver cómo sale por lo menos esta primera ronda y seguir y sí tener la apertura para ir mejorándolo en el camino, porque creo que de eso se trata todo este proceso del mismísimo Acuerdo de París. Y bueno, sé que ya el tiempo se está acabando, pero sí me parece que es muy importante reforzar esto que decía Ana, de que en este proceso sí es importante la participación de la sociedad civil, porque el Acuerdo de París es muy bottom-up, eso lo tenemos todos en claro, mucha gente lo critica, de que no hay una imposición de acuerdos y demás, entonces es fundamental que todos se involucren y que justamente puedan tomar y transparentar todo lo que va a estar ocurriendo en este balance global para que esa acción pueda ocurrir en los países, para poder traducir todo esto que va a devolver el Global Stocktake y poder traducirlo en más nivel de ambición, más ideas, más innovación al interior de los países para las próximas rondas de NDCs, para actualización de las comunicaciones de adaptación y para la mejora de las estrategias de largo plazo. Muchísimas gracias, Ana, Enrique, por las respuestas. A mí me parece que hemos cubierto muchos de los elementos para poder hacer una actualización del proceso. No veo por ahora manos levantadas o comentarios, al contrario, veo mensajes de agradecimiento a Ana y Enrique por los contenidos de este panel, a los que por supuesto yo me sumo. Yo creo que podemos cortar ahora, considerando que la gente va a agradecer tener media hora de no programada para poder atender sus correos electrónicos o hacer refill en su café. Les invitamos a todas y todos a poder seguir, por favor, en nuestro sitio web que ya hemos puesto en el chat. Ahí estaremos subiendo actualizaciones. También ahí pueden encontrar las redes sociales de la IGST, donde estaremos subiendo información de manera periódica en el marco de estas negociaciones, y les estaremos buscando, por supuesto, para ir articulando de forma coordinada y conjunta, muy horizontal, que ese es el espíritu del IGST, de cara a fortalecer nuestro hub en América Latina y el Caribe, del que esperemos ustedes puedan ser parte. Ana, te agradecemos muchísimo tu participación, nos encantó. Enrique, lo mismo, muchísimas gracias.
y les mando a todas y todos un abrazo y que tengan muy buen jueves. Gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias a todos y todas.